Libro de Hechos. Vamos a ir al libro de Hechos, al capítulo 8. Y hoy vamos a estar hablando un poquito de algo que uno de nuestros hermanos que aparece ahí, pero una de las cosas que me llamó la atención cuando llegué en el texto, van a ver, vamos a hablar un poquito de los momentos de crisis. Las crisis son necesarias, hermano. Dios las permite. Las crisis son necesarias. Y en el capítulo 8 vamos a estar leyendo desde el verso 4. Y antes de empezar en el verso 4, si quieren les pongo un poquito de contexto y les cuento que un poquito antes de esta situación lo que sucede es que Esteban, uno de los diáconos llenos del Espíritu Santo, lleno de fe, muere, ¿verdad? Apedreado. Y al ser muerto y apedreado, ¿no? Fue el primero, vamos a decir, de cristiano como mártir que muere allí. Y de ahí se genera, obviamente, entre los cristianos la necesidad de esparcirse y de escapar, ¿no? Muere apedreado justamente por creer en Jesucristo. Eso es importante que lo sepan. Él, al decir que Jesús es el Salvador, murió apedreado. Entonces, los cristianos que estaban viendo, que estaban allí, obviamente se esparcen por diferentes lados, se dispersan por diferentes lugares. Y un poquito de lo que vamos a hablar es eso hoy, ¿no? ¿Por qué le dije que las crisis son importantes? Y si estás pasando un momento de crisis, o pasaste un momento de crisis, o te toca un momento de crisis mañana, Dios no está exento de esa crisis. No es que no sabe qué te está pasando, sabe perfectamente lo que te está pasando, pero permitime decir que es necesaria esa crisis para tu vida. Es necesaria. Y acá, en el verso 4, comenzaría, vamos a decir, o sigue, continúa lo que yo ya les vengo contando, enganchamos desde este lugar, desde el verso 4. Dice así en nombre de Jesús: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, ya que casi coincidencia lo que estoy leyendo. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Vamos hasta ahí, en primera parte. Bueno, acá tenemos el momento que sigue a lo que le contaba. Esteban muere, fue apedreado, él ve la gloria de Dios y obviamente que va directamente a la presencia del Señor. Ahora, ¿qué sucede? Esto hace que los cristianos que estaban alrededor y estaban presenciando este momento, obviamente salen hacia diferentes lugares. Algunos hacia una tierra, otros hacia otra. En este caso, Felipe desciende hacia Samaria, una tierra donde obviamente los judíos no se llevaban con los samaritanos porque los samaritanos eran una mezcla de judíos. No eran judíos de raza pura. Entonces no había una buena relación entre ellos. Pero Felipe desciende de Samaria. Y dice que iba a todas partes, ¿no? Todos los que se partieron iban anunciando el Evangelio. Y un poco, vuelvo a enganchar con el comienzo. ¿Por qué decía lo de las crisis son necesarias? Bueno, en este caso, este tipo de crisis que sucedió viendo a uno de nuestros hermanos morir apedreado, llevó que todos salieran despavoridos a diferentes lados.
hizo que el Evangelio se desperdigara por otros lugares que capaz que si no hubiese muerto Esteban, estos hermanos estarían todos reunidos todavía en el mismo lugar. Fíjate a dónde tiene que llegar, ¿no? A qué punto llega que muere Esteban, de los diáconos, el que se le dice lleno del Espíritu y lleno de fe, para que en esa crisis los demás reaccionaran y en el temor y en el miedo, vamos a decir, el miedo de morir, salieran, pero el propósito mayor de Dios era, si ustedes no salen con esto, no van a poder llegar a donde yo quiero que lleguen y hablen lo que tienen que hablar. O sea, ¿qué le está diciendo? La crisis provocó que se movieran porque si no, no se iban a mover. Y creo que no sé si te habrá pasado, pero me parece que es bastante lógico, mirando el plan de Dios, que muchas veces nos encontremos en crisis porque sin ellas no reaccionaríamos de ninguna otra manera. Si no pasamos un momento de crisis, parece que nosotros seguimos creyéndonos independientes, autosuficientes, fuertes, capaces, nos animamos y nos alentamos a nuestro propio ego, vamos a decir. Pero cuando viene la crisis, nos encontramos que no tenemos piso firme. Parece que todo se hunde, parece que no sabemos para dónde vamos a salir. Y llegada la crisis, es que Dios la permite para que nosotros actuemos de manera que no hubiésemos actuado si no estuviese en la crisis. Esa es una de tantos propósitos por los cuales Dios permite la crisis. La crisis Dios la permite con un sinfín de vamos a decir así, de puntos o de ¿cómo se puede decir? No es solamente la voluntad de Dios que te muevas hacia un lugar como en este caso, o que llegues a un lugar o que hagas algo, sino que las crisis generan muchas más cosas. Un corazón más humilde, una persona mucho más sumisa, una persona mucho más devota al Señor, una persona mucho más entregada, santificada, obra y trabaja en muchos más aspectos, esa era la palabra, que no solamente en un propósito de movernos. Pero sí implica también que las crisis hacen que nosotros salgamos de nuestra zona de seguridad. Si en las crisis muchas veces estamos conformes, estamos tranquilos o inconformes, pero prefiero la inconformidad que conozco a la conformidad que no conozco. Entonces prefiero vivir una vida inconforme, cansado, agobiado, malhumorado, deprimido o enojado, quieras poner lo que quieras, antes de salir de esa zona de confort, ¿no? Y moverme. Y Dios dice, no, sos mi hijo, yo no te voy a dejar así, mi intención es hacerte a la imagen de Jesucristo y la forma que tengo para trabajar en tu corazón orgulloso y egocéntrico es permitiéndote que pases por la tormenta. Tengas que ver la muerte de un ser querido o tengas que presenciar en tu vida propia, en carne propia, alguna situación difícil, física o lo que sea, o tengas que suceder una situación que te saca de lo cotidiano. A Felipe le pasó, y a los otros hermanos que no se nombran, que fueron esparcidos por diferentes lados, pero lo bueno es que nos dice que apenas fueron esparcidos, anunciaron el Evangelio por donde iban. O sea, la muerte de Esteban, para ellos fue la evidencia más clara todavía que lo que ellos habían creído en Jesucristo era realmente verdad. Que un hombre siendo apedreado mientras moría, adoraba a Dios y recibía al Señor y pedía que los demás fueran perdonados. Para ellos fue la muestra como lo hablaba el otro día de los testimonios, es un testimonio tan fuerte para sus vidas, es decir, ese es mi Dios que te sostiene en el peor momento de la mejor manera. Ese es el Dios que yo creo. No quiero morir, quiero hablarle a los demás que también se salven. Y creo que la idea también de poder entender el Evangelio, el peso de decir, deseo que con ellos, que conozco, que veo, que frecuento, que están al lado mío, también se salven. Quizá no te aflige el corazón hoy, a muchos quizá no llega a una aflicción o a un pesar en su corazón por la salvación de los demás. Pero a Jesús sí. A Jesús sí. La palabra dice claramente que Dios desea que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios. Y fíjate que importante poder hacerle llegar, como compartí un poco hoy, ¿no? Si te morís, o vas a llegar a un momento en tu vida que vas a decir, bueno, ¿de qué se trató la vida? ¿Hasta dónde llega? ¿De qué se trata la vida? Si no conoces a Jesucristo, no vas a entender el por qué estás vivo. No vas a entender el propósito de tu vida, no vas a entender para qué fuiste creado. Y cuando el Señor viene a tu vida y te llama, cambia totalmente todo.
Fíjate qué pasa. Fueron todos esparcidos anunciando el Evangelio. Y Felipe desciende a Samaria, una tierra, vamos a decir, de gente no muy agradable. Vamos a poder llamarla hasta enemigos, quizás, de ellos. ¿Ah? Pero él les predicaba a Cristo. Y la gente unánime, o sea, todos, no había uno que se negara, vamos a decir así, escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, muy similar a lo que pasa ahora con ustedes, con el respeto hacia mí. Escuchaban atentamente y dice, oyendo y viendo las señales que hacía Felipe. O sea, Felipe fue y les anunciaba a Cristo y les predicaba el Evangelio de Jesucristo. ¿Y qué pasaba? Veían las señales, las oían y las veían. ¿Qué hacían esas señales? Confirmaban lo que Felipe les venía a hablar a los samaritanos. Hoy pude tener la oportunidad de también tener ese tiempo de compartirle cómo yo llegué a Jesús, ¿no? Estuvimos como una hora compartiendo todo ese tema. Pero todo surgió por situaciones que tuvo que vivir la persona, ¿no? Como nosotros la llamamos espirituales, esta persona capaz que decía cosas raras que le pasaron. Pero poder testificar con nuestra vida, ¿no?, la obra de Jesucristo en nuestro corazón. Es maravilloso. Tener esa oportunidad es un privilegio de poder hablar lo que Jesús hizo en nuestra vida. Para que la persona que está escuchando no solo diga, me estás contando de alguien, sino, como yo decía, no te estoy contando que lo escuché de alguien, que le pasó al vecino. Estoy hablando que me pasó a mí y que yo lo viví y que hoy tengo la oportunidad de contártelo a vos. No hay otro intermediario más que yo y vos de frente, cara a cara, y te estoy hablando yo directamente. Entonces, cuando uno habla con la convicción que tiene dada de Dios, ¿no?, la convicción, la fe, ¿no?, convicción y certeza de quién es nuestro Señor, esa fe que Dios nos da, la obra la sigue haciendo el Espíritu Santo. Pero nosotros podemos encontrar ese gozo en Dios, decir, Señor, pude dar testimonio de quién sos vos en mi vida. Y Felipe era lo que hacía. Y las personas cuando escuchaban a Felipe quedaban totalmente descolocados, porque nadie les había hablado nunca del Salvador de esa manera y con las señales que acompañaban a Felipe. Ahora, las señales de Felipe, bueno, les comparto un poquito, dice en el verso 7. Él era uno también de los diáconos, como fue Esteban, dice, porque, y aún también no solamente diáconos sino evangelistas, dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, hablando de demonios, personas poseídas por espíritus, salían estos dando grandes voces. O sea, que Felipe les hablaba de Jesucristo y esos espíritus que estaban en esos cuerpos soltaban a esas personas porque no soportaban de alguna manera que Jesucristo llegara a la vida de sus corazones. Nada más ni nada menos. Y dice que muchos paralíticos y personas cojas eran sanadas. O sea que también lo acompañaba el Espíritu Santo de una manera obrando sanidad, de una manera milagrosa. ¿Para qué? Para que puedan ver que Felipe era realmente enviado por Dios. Ahora, ¿qué sucedía con el pueblo? Miren este pueblo, el verso 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Una ciudad. No estamos hablando de un barrio, una esquina, una plaza. Hablamos de una ciudad unánime. Que escuchaban a un solo hombre que llegó a hablar de Jesucristo. Nosotros, lamentablemente, muchas veces nos ahogamos en un vaso con agua para poder hablarle a uno. A uno. Felipe está hablando de una ciudad. Y hablaba a la ciudad. No sabemos a cuánto se habrá cruzado, no sabemos cuánto escucharon, pero que la palabra corrió y llegó a la ciudad entera, llegó a la ciudad entera. Ahora, ¿qué pasa con esto? Verso 10. A Felipe lo oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, el 9. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad. De este Simón hay escritos de Simón el mago, de los samaritanos, por fuera de la Biblia, ¿no? Textos históricos. Eso es buenísimo que exista porque eso obviamente hace hincapié y fundamenta que obviamente que la escritura para el agnóstico, para el ateo o para el incrédulo es verdad. Realmente esto sucedió así. Y textos extra bíblicos que confirman la historia de la Biblia es buenísimo. También son permitidos por Dios, no es que son del mundo, no. Dios los permite para que el mundo no tenga donde excusarse. Entonces eso es bueno también saberlo. Eso lo pueden buscar, lo pueden encontrar. Ahora, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria
haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde los más pequeños hasta los más grandes, diciendo: este es el gran poder de Dios. Muy similar a todo lo que vemos hoy, ¿no? Que se dicen ser cristianos y venden el Evangelio, ¿no? Por falsas señales, por falsos milagros. No estamos diciendo que Dios lo siga haciendo, sino que tenemos una cantidad, un apéndice dentro del cristianismo que son falsos y que engañan a la gente. Que de eso se toma el incrédulo para decir: Dios no existe, mirá, este es un chanta, ¿no? Hablando coloquialmente, como nosotros sabemos. Que lamentablemente ese apéndice del cristianismo ensucia, ¿no? O busca ensuciar el testimonio del verdadero evangelio, que transforma los corazones, que salva las vidas. Ahora, dice el verso 11, ¿no? Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Fíjense. O sea, los samaritanos eran engañados por Simón. De manera que ellos creían que lo que ellos veían de Simón era el poder de Dios. Por eso decían: este es el gran poder de Dios. O sea, para ellos lo más cercano a Dios era Simón el mago, que los tenía engañados. No sabemos si porque cobraba, no sabemos porque si quería fama, no sabemos el motivo, pero él los engañaba con sus artes mágicas. Ahora, Felipe llega anunciando el Evangelio y el pueblo corre la mirada del mago y la pone en Felipe, y a través de Felipe le está poniendo Jesucristo. El 12 lo dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Y el bautismo qué es? Bueno, es la señal que el Señor Jesús mandó para demostrar que nosotros creemos en su mensaje, dejamos de vivir la vida que veníamos viviendo y comenzamos a vivir una vida nueva conforme a lo que Él dejó escrito. ¿Ah? Morimos a nuestra vieja vida, somos limpios, salimos limpios a una nueva vida con una limpia conciencia, a buscar y procurar vivir en el poder del Espíritu Santo para poder hacer la voluntad de Dios. Y dice que todos lo escuchaban y buscaban bautizarse. Ahí dice por lo menos hombres y mujeres se bautizaban al oír el Evangelio. ¿Y qué dice el verso 13? También creyó Simón mismo. El mismo mago creyó en el Evangelio de Jesucristo. El mismo mago le creyó a Felipe. El mismo mago que vio las señales dijo: las mías no tienen nada que ver con esto es real. Es muy interesante entender esto. ¿Por qué? Porque obviamente, yo les explicaba un poco la vez pasada, Dios llega a los corazones a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos va a dar convicción y entender que el Evangelio es verdad. No hay otra cosa. Pero el medio que puede usar para que nos llegue la palabra de Dios puede ser un sinfín de cosas. Acá Felipe llegaba con señales, con milagros, con sanidades. Pero si vos te vas a cualquier otra parte del mundo que sean hiper mega intelectuales de universidades, como les contaba yo de John McDowell, por ejemplo, Dios se le reveló a través del intelecto, porque él quería encontrar que Jesucristo no había resucitado y que no era Dios. Y él empezó a indagar, a investigar, siendo ateo, y terminó encontrándose con Jesús y diciendo: Jesús es verdad. Jesús no es verdad, Jesús es la verdad. Pero llegó por el mismo medio, por la palabra de Dios. Pero Dios se le reveló y que usó el mismo intelecto que él tenía y la sabiduría del hombre que tenía para llegar a un punto de encontrarse con una limitación y decir: Jesucristo resucitó. A otros, como en este caso en Samaria, las señales que acompañaron a Felipe afirmaron que Felipe tenía el mensaje verdadero. ¿Y por qué Dios permitía esas señales de repente en Felipe? Y sencillamente, se había un hombre que hacía magia y todo el mundo ponía atención en esa magia y todo el mundo decía: esa magia es la verdad. Dios te va a decir: pará, no, eso es un poder engañoso. Mi poder es el verdadero. Entonces no te asombres si mañana estás en otro momento, en otro lugar, o en otra zona, o en otra parte, y Dios le interese demostrar que el mensaje que vos llevas es más poderoso que el de la bruja, o el de la Mai, o el del Pai, o el del que quieras decir. O si vas para otro lado y un gnóstico cree que el conocimiento de Dios lo va a salvar, y vos de repente empiezas a hablarle la palabra de Dios con una sabiduría que no entendés, y te das cuenta que convence del pecado a la persona, y Dios está usando el poder de Dios para darte sabiduría particular para ese momento, que quizás sí, pues yo ni la tenía, pero los versículos venían a mi mente y yo los hablaba con autoridad. Y no necesariamente está en un milagro, una manifestación, ¿me entienden? Entonces el Espíritu Santo va a orar conforme a lo que considere necesario en el lugar en el que se encuentre. Ahora, ¿qué pasa con Simón? Dice: también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, o sea que empezó a caminar a la
lo seguía a todos lados. Viendo las señales y grandes milagros que se hacían, Simón el Mago estaba atónito, no podía creer lo que estaba pasando. Continuamos. El 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, apóstoles, ¿no? Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos, por todos los que creyeron y se bautizaron, para que recibiesen el Espíritu Santo. Y ahora voy a aclarar eso para que tengamos un poco más de tiempo para que no haya confusiones. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Qué estaba pasando? Dice el 17, entonces Pedro y Juan imponían las manos y ellos recibían el Espíritu Santo. ¿Qué pasa con este pueblo? Los samaritanos, ¿no? La primera tierra, vamos a decir, fuera de Jerusalén, ¿no? Que empezó el Espíritu Santo a manifestarse, a revelarse y ellos a creer. Fue que creyeron y porque creyeron, porque quisieron creer y nunca fueron salvos, y después fueron salvos cuando oraron los apóstoles por ellos. No, el Espíritu Santo es el que hace creer a una persona. Ellos fueron salvos, pero cuando habla de que no recibieron el Espíritu Santo, en el contexto de la Biblia, nos hace entender de lo que no pasó en ellos fue que no fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, ellos habían creído y lo único que te puede hacer creer es el poder del Espíritu Santo. Lo único que te puede hacer volver tu corazón y arrepentirte. Ahora, lo que no hayan experimentado fue ser llenos del Espíritu Santo. Y ser lleno del Espíritu Santo es algo que todo cristiano tiene que anhelar y que tiene que conocer. Y es obviamente, indudablemente, y no podemos escaparle a esto, una experiencia con Dios. La llenura del Espíritu Santo te hace hablar como no hablas, reaccionar como no reaccionás, bendecir a alguien como nunca lo vas a bendecir, perdonar como nunca lo vas a perdonar, servir como nunca lo vas a servir, y hacer o decir cosas que no harías ni dirías en ciertos momentos, y soportar como no soportarías en ciertos momentos. Y cuando vos estás en una situación así sabiendo que vos no sos así y estás siendo así, indudablemente Dios está tomando el control de mi vida. Ser lleno del Espíritu Santo es ser dominado por el Espíritu de Dios. Entonces, todavía no habían tenido esa manifestación en su vida de decir, Dios controla mi vida, entonces, o sea, que domina mi propia voluntad, está por encima de mí, sí es Dios. Entonces cuando vinieron los apóstoles, oraron para que eso sucediera en ellos, y ellos tuvieron la experiencia de que Dios habitaba por el Espíritu Santo verdaderamente dentro de sus vidas. A algunos, quizá, la llenura del Espíritu Santo, y más en ese momento, les permitieron hablar en diferentes idiomas. A otros quizás les permitían profetizar la palabra de Dios, hablar la palabra de Dios revelada a otras personas. A otros quizás oraban y podían sanar a una persona. A otros hablaban la palabra de Dios elocuentemente por todos lados. Otros salían llenos de ímpetu y de fuerza para hablar el Evangelio sin ningún temor, porque estaban llenos de amor, y el perfecto amor echa fuera el temor. Y amor es fruto del Espíritu Santo. Otros salieron de estar en depresión y pasaron a ser las personas más alegres. Y los que conocían de años decían, bueno, pero esta no era la persona que vivía depresiva, mal. ¿Qué le pasó? Entonces, la llenura del Espíritu Santo hace que se manifieste el carácter de Dios en nuestra vida. Y es bueno poder cuestionarnos nosotros cómo estamos referente a esto que pasa a ser un mandamiento de Dios que está escrito en Efesios. No se embriaguen con vino, lo cual da disolución, sino antes sean llenos del Espíritu Santo. O sea, no tenés que dejarte llevar por el alcohol para que seas una persona más liberal, sino tenés que dejarte llevar por el Espíritu Santo para ser libre a la manera que Dios te enseña a ser libre. Esa sería como la explicación que Pablo le hace a los Efesios. Ahora, eso que Pablo le dice a los Efesios, que lo escribe para la iglesia, es para vos y para mí, y eso es lo que Pedro y Juan fueron a hacer en los samaritanos, a orar para que ellos sean llenos del Espíritu de Dios. ¿Ah? Obviamente que al llegar los apóstoles, porque eso era una autoridad delegada a los apóstoles para que vean que ellos eran enviados por Jesucristo mismo, las personas que veían que cuando Juan y Pedro oraban, las personas recibían el Espíritu de Dios, no porque visiblemente veían un Espíritu que bajaba, sino que porque ellos recibían la manera y Dios le daba confirmación en su mente y en su corazón que estaba en su vida. Indudablemente decían, estos hombres vienen de parte de Jesucristo. No hay forma de que no sean enviados por Dios.
Lo que experimentamos con ellos no lo experimentamos con nadie más. Dios está a través de ellos. Entonces, ellos imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, escuchen esto porque esto es interesante, porque parecía que sí, pero parece que no. Escuchen por qué. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Vio la manifestación del Espíritu Santo en las personas y dijo: Juan, Pedro, yo les doy esto, por favor, denme, quiero ese poder. ¿Cuánto cuesta? ¿Ah? Quiero hacer lo que hacen ustedes. Diciendo, fíjense lo que dice el 19, ¿no? Dadme también a mí este poder, para que cualquiera en que yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Mira la respuesta de Pedro. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don, el favor, el regalo de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete después de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Fíjense, porque le aclara algo más incluso Pedro. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. O sea, la forma en la que Simón le pidió tener ese poder, obviamente ofreciéndole dinero, pero la forma en la que él se expresó con ellos evidenció la intención del corazón. Pedro se dio cuenta que nunca nació de nuevo, que nunca había recibido el Espíritu Santo, creyendo y siendo bautizado, pero los demonios también creen y tiemblan. Entonces nunca tuvo una fe que lo salvó. Solo creyó y asintió a esa verdad, pero no se entregó por completo. Le faltó un tercer ingrediente de la fe para decir, realmente fue salvo. El que verdaderamente es salvo cree en el mensaje que recibe. O sea, sí, lo creo, lo escucho claramente, lo entiendo y lo creo, y me entrego por completo a Él. Quien no se entrega por completo a Él nunca fue salvo, no conoce a Dios. Conoce hoy día como los demonios, que como dice Santiago, ¿no? Creen y tiemblan. Ahora, miren el corazón que queda evidenciado de Simón el mago, que Pedro lo expone, ¿no? No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. No es recto, un corazón no recto. Tremendo, yo pensaba en eso, ¿no? Y digo, Señor, por favor, guardá nuestros corazones. Guardá y ayúdanos a esto, 22. Arrepiéntete de esta tu maldad y ruega a Dios. Y mirá cómo dice Pedro, porque no se lo asegura, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Quizás sea perdonado el pensamiento de tu corazón, que eso yo me lo he explicado, ¿no? El pensamiento, el corazón piensa. Yo les digo, ¿no? Siempre que habla de mente, de espíritu o de corazón, hace alusión o el alma hace alusión a la vida espiritual. Estamos hablando de lo mismo, desde otro lugar, pero hablando de lo mismo, de la vida espiritual. El pensamiento del corazón. El corazón en sí mismo como órgano no piensa. El cerebro como órgano mismo tampoco piensa. La mente es la que se define como el lugar donde está el pensamiento y no tiene lugar específico donde encontrarse. Más que entendemos que está en el cerebro, como se dice. Ahora, el pensamiento del corazón que tenía Simón era creer que a Dios se le podía comprar. Porque sin mucho capaz entendimiento, Simón lo que razonó fue, bueno, eso se puede conseguir de la manera que conseguimos cualquier cosa en el día a día. Y no es así. Incluso, fíjate que le dice, en amargura y en prisión de maldad veo que estás. O sea, tu actitud está demostrando que en tu corazón hay amargura, y no solamente amargura, sino que estás en una prisión. Estás en una prisión de maldad. No dice que la persona no está llevando a otros a estar en prisión de maldad. No que Simón el mago hacía que los demás ¿no? se volvieran malos o sean malos. No. Él estaba preso de esa maldad. Estaba en una prisión de maldad. No puedo escapar de esto. Soy una persona mala. A ver. Pensándolo teológicamente, la Biblia enseña que ninguno de nosotros somos buenos. El único bueno es Dios. Todos somos malos a los ojos de Dios si no fuese a través de la sangre de Cristo. O sea, no hay un ser humano que pueda decir, yo soy bueno, hago las cosas bien. No hay uno que pase, ¿no?, el estándar de Dios, porque el estándar de Dios es perfecto. Ahora, por la gracia y la misericordia de Dios, Dios nos puede llegar a decir buenos, buen siervo fiel, porque
por los méritos de Cristo en la cruz. Porque Él sí fue perfecto y se entregó por los imperfectos como nosotros. Amén, gloria a Dios. Es tremendo. O sea, vos decís, entonces yo me encuentro así. Sin Dios sería una persona en prisión de maldad y en amargura y tratando de obtener las cosas de la manera que a mí me quede mejor, ¿no? Pero así es como luce Simón el Mago, una persona muerta, espiritualmente hablando. Respondiendo Simón, miren lo que dice, y acá queda el interrogante. Uno dice, ¿se habrá arrepentido Simón el Mago? ¿Le habrán cambiado el nombre? Ya no eligieron más el Mago, o ya si se arrepintió ya no es más el Mago. Porque miren lo que dice Simón, el 24. Respondiendo entonces Simón, dijo, rueguen ustedes por mí al Señor, para que nada de esto que han dicho venga sobre mí. O sea, todo lo que Pedro le expuso a Simón, Simón dijo, ellos dijeron, orá y arrepentite porque a ver si Dios te perdona. Oren ustedes por mí, ¿no? Podría ser, ¿no? Nunca se arrepintió, fue como diciendo, bueno, oren por mí, yo no quiero que me pase nada de eso. No tenemos, a ver, la actitud de arrepentimiento, no nos las habla, tampoco nos dice que lo dijo como se les estoy expresando yo, ¿no? Con esa incredulidad de decir, bueno, oren ustedes por mí. Pero bien evidente que quizás te has encontrado vos, quizás has encontrado a otras personas, que cuando de repente tenés que pedir, decir algo, te han pedido algo, tu respuesta es, bueno, hacelo vos por mí. O, ¿estás orando por mí? Sí, dale, estás orando. Dale, orá por mí, ¿no? Que yo voy a cambiar, sí, dale, orá. Capaz que estás en un momento enojado, no molesto, y te van a decir, voy a estar orando por vos, sí, dale, orá por mí. No hay arrepentimiento, es más soberbia que arrepentimiento genuino, ¿no? Pero claro, eso así respondió aparentemente, conjetura, Simón. Después dice, ¿no? Que los apóstoles, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Este es el texto que quería compartirles hoy. Ahora, esta es la reflexión que yo hago de esto, ¿no? Primero, como les dije al comienzo, las crisis son necesarias. Las crisis son necesarias. Dentro de la iglesia van a haber siempre. En tu casa van a haber siempre. En tu trabajo van a... Y si vos querés vivir una vida sin crisis, espera estar en la presencia de Dios, porque acá te va a tocar padecer el Evangelio. Sos un hijo de Dios, pero ¿por qué me tiene que pasar esto? Por la dureza de tu corazón y la dureza de mi corazón. La forma que Dios permite, la forma perfecta, porque su voluntad es agradable y perfecta, la forma agradable y perfecta a los ojos del Padre para forjar el carácter de Cristo en tu vida. Los momentos de crisis, los momentos que vos decís, no entiendo por qué me pasa esto es injusto, no lo comprendo. Bueno, hay cosas que no las vamos a comprender, hay cosas que Dios no nos tiene que dar la respuesta, pero yo te puedo decir que si amás a Dios, eso es necesario que suceda para que Cristo se forme en tu vida. Aunque por momentos decís, no aguanto más, no soporto más, quiero desaparecer, Dios ahí te está permitiendo ver la condición que hay en tu corazón y cómo reaccionarías o funcionarías si en tu corazón hubiera temor de Dios. Porque todo hijo de Dios que llega al momento de crisis, a ese momento donde decís, estoy tomando fondo de nuevo, parece que me voy a convertir de nuevo porque ya no puedo más. Ese momento es el momento que Dios permite para que vos consideres cómo es la condición de tu corazón, pero también consideres cómo el Espíritu Santo aún está con vos y no te ha dejado. Y vos decís, pero parece que no puedo, hay algo más que no, y claro que hay algo más, hay alguien más, y es el Espíritu Santo, que te va a dejar llegar hasta ahí y no más de ahí, para permitirte ver tu condición de hombre, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Otra cosita, Felipe y el mago, dos cosas totalmente distintas, pero quiero hacer énfasis en esto. A Felipe, cuando él anunciaba el Evangelio a todas las personas que se encontraban, las personas lo escuchaban atentamente y oían y veían las señales que acompañaban a Felipe. Yo no te estoy diciendo que a vos te acompañen señales de milagros, de sanidad, de profecías o de lengua. Yo te quiero hacer una pregunta para que vos te la lleves en tu corazón y la puedas orar cuando oremos. Si has creído en Jesucristo, si conoces a Dios y si buscas vivir para Él, ¿qué señales te acompañan en tu vida que los demás puedan ver u oír en vos? Hay señales que las personas que no conocen a Dios ven en vos, que no ven en la persona que no es cristiana. No te estoy diciendo que le hables de una manera distinta cuando te paras a hablarles de Dios y cuando hablas de otra cosa hablas cualquier cosa de otra manera, sino si hay algo en vos, parte del carácter de Cristo que diga la persona que no conoce a Jesús, pero hay algo que cuando vos me hablás no lo veo en otra persona.
Esas son las señales que acompañan a los creyentes. La señal, la evidencia que el Espíritu Santo está en tu vida, en la forma que hablas o en la forma que actúas. Se ve y se oyen esas señales a través de vos. Si no se ven y no se oyen, si vos crees que nadie las ve ni nadie las oye, si vos nunca tuviste ese comentario que hace una distinción por la gracia y la misericordia de vos entre el resto de incrédulos que puedan estar alrededor tuyo, cuando digo incrédulos no digo despectivamente, digo gente que no cree en Dios, puedan ver una vida diferente en vos, no forzada sino real, porque el mago tenía una vida forzada y no conocía a Dios. Cuando se vislumbra esa señal en tu vida, podemos decir que estamos llenos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo hace que Dios se manifieste en nosotros, no nosotros. Entonces cuando somos escuchados atentamente con autoridad, vos decís, acá hay un silencio tremendo, como compartíamos hoy, me acuerdo que, y eso te ha pasado lleno de veces a casi todos, lo hemos compartido en un momento, ¿no? Estaba evangelizando, escucho, no, me cuentan ustedes, fulano, no, me cuentan, estaba evangelizando, y de repente estábamos hablando y había todo un silencio, no entraba nadie, no veía a nadie, no parecía nadie. Pero empezamos a hablar de cosas más importantes y más profundas y sonó el teléfono, después llamó no sé quién, salió un perro a morderlo, frenó un auto y no tenía nada que ver, vino una señora preguntándonos algo y no se iba más, apareció un vecino que no tenía nada que ver. Y vos decís, esto que estamos hablando ahora tiene que pasar todo esto. Bueno, ese tipo de cosas también son señales. Porque la persona increíble dice, pero ahora que estás hablando conmigo está pasando todo esto. Perfecto, buenísimo. Te estás dando cuenta que lo que no ves es más real de lo que estás viendo. Entonces vos tenés herramientas porque el testimonio pesa también. Nosotros hablamos con el testimonio y las señales acompañan a los que creen en Jesucristo. No solamente como el texto que generalmente se esboza por todos lados, ¿no? Echarán fuera demonios, sanarán mal lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, si bebieren cosas mortíferas no les hará daño, ¿verdad? Sino que la señal es que Dios va contigo. Como Moisés, yo no quiero ir a ningún lado si tu presencia no va conmigo. Si vos no estás conmigo, yo no me muevo. ¿Y qué pasa? ¿Te acompaña o te acompaña? Claro que sí. ¿Siempre está? Siempre está. ¿Siempre se manifiesta? No. Porque más allá que Él es soberano y hace lo que Él quiere cuando Él quiere, Él dijo, vos tenés que buscarme a mí y procurar ser lleno de mí para que yo me manifieste cuando vos te movés, cuando vos hablás, cuando vos servís, dentro o fuera de la iglesia, donde vayas. Felipe estaba anunciando al pueblo de Samaria, a la ciudad de Samaria, el evangelio, gente incrédula que tenía otras creencias, a Jesucristo. Él es el Salvador del mundo, no hay otro. Y ellos creyeron. Que Dios te dé el regalo, el privilegio de poder abrir tu boca un día y ver personas delante de vos siendo convencidas por el Espíritu Santo por el poder de la palabra. Dios te regale, y oro para que Dios te regale ese regalo que es hermoso. Más, quiero decirte otra cosa. Hoy reflexionaba en algo, y por eso les pedí oración al comienzo. Cuando nosotros anunciamos el Evangelio y predicamos la palabra de Dios a las personas, la palabra de Dios ofende los corazones. Pero en esto hay una cuestión. También como ofende sana, y también como ofende liberta, y también como ofende restaura, y también como ofende hace libre y da gozo. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces nos podemos encontrar predicando la palabra de Dios y tenemos que cuidarnos de ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la persona puede ser ofendida no por el poder de la palabra de Dios, sino por mi carácter no transformado por el Espíritu de Dios. Entonces, yo estoy hablando de la palabra de Dios, pero estoy ofendiendo con mi carácter. Quizá falta de amor, falta de prudencia, quizá no saber qué palabra usar, quizá no saber cómo tocar un tema. Y puedo decís, la palabra lo ofendió, y sí, la palabra de Dios ofende, no, cuidado, porque la palabra de Dios no lo ofendió tu actitud y cómo compartiste la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no tiene que ser adulterada. Entonces tenemos que tener esa gracia de Dios, de sabiduría de palabra, de decir, si la persona te está ofendiendo, es con su propia condición delante del espejo de la palabra de Dios. Se tiene que estar molestando consigo misma por cómo la palabra lo confronta con su realidad. Pero contigo no, contigo tiene que terminar de repente, en muchos casos, agradecida a la persona por tomarte el tiempo de amarlo y escucharlo y poder darle el mensaje de salvación. No necesariamente vos tenés que ser corrido, ignorado, insultado, ¿verdad? O destratado porque anunciaste el Evangelio. Muchísimas veces te va a tocar que la persona abra su corazón y agradezca profundamente tu servicio para con ella. Entonces tenemos que cuidarnos eso y orar, no decir, Señor, yo quiero hablar el mensaje de salvación, pero lleno del poder del Espíritu Santo.
Que vos seas dominándome, que hable de una manera que yo no ofenda. Si la palabra tiene que ofender es por la condición de la persona frente a la palabra de Dios. Pero mi forma de hablar tiene que estar llena de amor, llena de compasión, llena de paz, llena de convicción, llena de misericordia. Porque la persona la tengo que amar. Y es el motivo que yo les pido al principio, oración para mí, para poder ser así con las personas que no conocen a Jesús, con las que tengo que frecuentar. Porque deseo que sean ofendidos por el poder de la palabra. Cuando digo ofendido estoy diciendo, tienen que encontrarse diciendo, yo me tengo que arrepentir. No puedo ser tan orgulloso de creer que me las sé todas y que sé cómo tengo que vivir. No puedo ser así. Pero aunque no se ofenda con el mensajero, que se ofenda con el mensaje. Eso es muy importante, porque no va a encontrar un argumento de decir, sí, pero me lo hablaste mal, me dijiste que como, mirá la soberbia con la que me hablaste, no, me lo hablas como si sabes todo, tampoco. Sino como alguien que baja, se despoja de su conocimiento de Dios y se coloca a igualdad de ignorancia para acompañarlo a poder llegar al mismo conocimiento que por gracia llegaste vos. Lo mismo que hizo Jesucristo con nosotros, no siendo Dios, se despojó de ser Dios y vino como siervo a servirnos a nosotros y darnos ejemplo de cómo vivir. Esa sería la forma que nosotros tendríamos que entender a la hora de anunciar el Evangelio. Si vamos con la de yo sé lo que vos no sabés, yo tengo la verdad y vos tenés la mentira, yo tengo la luz y vos estás en tinieblas, no estamos llevando a Jesucristo. Estamos llevando una mezcla de evangelio con soberbia o con egocentrismo o con falta de carácter, donde el poder de Dios no se va a manifestar. Tenemos que orar para eso. Y creo que es un buen ejemplo y creo que, como les decía, y espero que ustedes puedan tener ese tiempo de examinarse y de pedir, Señor, si tienen que venir crisis a mi vida, vamos a decir así, que sea para que el semillero se mueva, ¿no? El semillero quiere decir la palabra de Dios como una semilla, ¿no? Que plantan los corazones de las personas, que vengan las crisis que tengan que venir Dios para que yo me mueva a los lugares que no me movería si no hubiesen crisis. Pero que si me muevo sea para hablar la palabra de Dios. Si la crisis me hizo moverme hacia un lugar, es porque Dios quiere que estés en ese lugar. Como hoy veo a los que nos están visitando, los que están hace tiempo. Si Dios me trajo hoy y no era mi plan llegar, o no estaba en mi plan llegar, o justo se le dio hoy, me movió para poder llegar. Bueno, llévalo para el lugar de los momentos de crisis. Muchas veces personas se mueven de un lugar a otro, cambian de trabajo, cambian de lugar donde viven, cambian de países, que no lo harían de otra manera si no fuese después de una crisis, y eso genera que el Evangelio llegue a otros lugares que no iban a llegar. ¿Sí? Entonces, cuando cometan las crisis, o estén en una crisis, Señor, donde vos me quieras llevar es para anunciar el Evangelio. Donde me quieras mover, voy a llevar la palabra de Dios. Si te encontrás que tenés que llevar la palabra de Dios y estás entendiendo esto, Señor, pero cuando la lleve, que sea como Felipe, no como Simón el Mago. No quiero engañar a la gente con artes mágicas, no tener esa capacidad de caer en gracia a todos y ver qué linda persona que soy cuando no es Cristo mostrándose. Porque tarde o temprano eso termina vislumbrando la pudredumbre que podemos tener en el corazón. En cambio, si el poder de Dios manifestado en nosotros, Dios es el que va a llevar la gloria y va a manifestarse y va a seguir abriendo camino hasta donde Él quiera. ¿Sí? Este es el mensaje que quería compartirles.